Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar las nuevas tecnologías de mando y señalización. Esta charla va a ser relativamente cortica y vamos a ver las nuevas tecnologías de mando y señalización. Entendemos como mando todas las acciones que puede hacer un operador, una persona, hacia el proceso, hacia la máquina, que nos permiten que esto sea confiable, que esté disponible y que sea seguro. Una de las nuevas técnicas es las interfaces hombre-máquina aplicables para grúas, pórticos, para aplicaciones remotas, donde el operador tiene que estar moviéndose, vigilando una carga izada, una carga suspendida o una carga móvil. En este caso vamos a ver el Harmony X Hoist. Hoist, la palabra que implica izaje o elevación. Y esta es una nueva línea que tiene unos controles remotos muy interesantes, como el que vemos acá. Este control remoto pues tiene una interfaz hombre-máquina, tiene unas perillas que permiten hacer los movimientos en varios sentidos, inclusive en la parte inferior, la vemos por este lado y por este, tenemos una parada de emergencia. Vamos a explicar un poquitico de ese producto. Entonces, en el caso de grúas, donde en este caso tenemos que elevar contenedores, pues la idea es que el operador, supongamos que sea este, tiene que estar en movimiento, vigilando que la carga no se golpee. En ese caso necesitamos no estar desde una cabina, sino estar rotando alrededor de la carga. Y en esto es donde viene muy bien este tipo de aplicaciones. Esta presentación la tenemos en inglés, pero vamos a tratar de traducir lo que tiene esta presentación. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de esta nueva oferta? Pues que la idea es que el control remoto cada vez va a ser más grande y es un segmento de alto crecimiento gracias al desarrollo de las tecnologías inalámbricas, las cuales no necesariamente trabajan en las mismas frecuencias que trabajan el Wi-Fi y las redes inalámbricas. Por efectos de seguridad, tiene que ser unas frecuencias y unas bandas un poco más descongestionadas. Por otro lado, pues la gente necesita una operación flexible, sin cables, seguro, con altísima confiabilidad y disponibilidad, que sea intuitivo y fácil de uso, confortable, robusto y pues, efectivamente que tenga disponibilidad. En esto hay pues varias formas de hacerlo. En este caso esta aplicación, vamos a verla, es innovadora porque puede manejarse con una sola mano. Entonces, ¿qué hay como en el mercado para esto? Hay unos joysticks muy orientados a cabinas donde yo tengo pues movimientos en 2 o 3 sentidos. Muy usado el tema de estaciones colgantes, donde tengo botones indicando cada sentido, también paradas de emergencia. Por otro lado, controles remotos con múltiples palancas para operar con 2 manos, y el cual requiere un cinturón para operarlo. Y una de las nuevas tecnologías que salió en 2014 es un mando que se puede operar desde con una sola mano, y pues permite que la otra mano esté libre si el operador tiene que sujetarse de una baranda o está sobre una escalera móvil, cosas de ese estilo. Bien, aplicaciones destino o target applications. Entonces, pues en puertos, en grúas, en puente grúas, en pórticos, pues va muy bien ese tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí vemos grúas industriales como los puente grúas birrieles, hasta 2 toneladas. ¿Dónde se encuentra esto? Pues en industria papelera, aceros, toda la parte de recibo y despacho de materiales. Los pórticos también, la birriel es un riel elevado, ¿cierto? Mientras que el pórtico va sobre el piso y hay una estructura metálica
la cual eleva la carga, ¿sí? Por aquí vemos, por ejemplo, que tenemos dos ganchos, aquí en este solo hay un gancho. Por otro lado, grúas para construcción, donde tenemos un movimiento angular y el trolley o el carro se desplaza longitudinalmente. Aquí vemos dos casos de las mismas grúas, grúas para construcción. En todas ellas, pues, se requiere ese tipo de control remoto. Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo es un poco el tema de mercado, aunque no vamos a entrar, pero en el mundo hay aplicaciones que superan 500 millones de euros en todo este tipo de controles, ¿no? No es un tema despreciable. En este caso, pues estos aplican bastante para el tema de birriel y grúas de construcción. Entonces, las aplicaciones, pues hay muchas que son cableadas, que tradicionalmente se han utilizado, y lo interesante es las aplicaciones inalámbricas. La gran ventaja, muy rápido de implementar, no requieren esos cables, de hecho es más costoso el cable que el mismo control remoto, y adicionalmente pues requiere un mantenimiento importante. El control remoto pues no requiere mantenimiento, excepto de la recarga de las baterías, y aquí pues hay en diferentes etapas se va a ir evolucionando. Bueno, aquí hemos visto las aplicaciones, vamos a ver un poquitico la operación. Entonces, la operación y el mercado. Entonces, en metales, minas, minerales hay grúas, bandas que hay que controlar. Esto pues aplica para todos esos movimientos. Fabricantes de grúas, de temas de izaje, ascensores. Bien, y pues distribuidores, pues también es interesante que manejen este producto. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, son dos partes. La parte móvil, que es como la pistola o el control remoto, y una base. Una base. Estas bases, ¿en qué consisten? En estaciones que tienen desde 2 botones hasta 6 botones auxiliares con display, unos comandos que van a producir en la estación base 12 o 18 relés de salida. Entonces pensemos en esta perilla, vamos a ver si podemos hacer un zoom. Entonces esta perilla tiene un comando arriba o izquierda, derecha, adelante, atrás, y aquí no se alcanza a ver, pero tiene también un joystick. Inclusive tiene doble velocidad, entonces realmente tengo 6 botones por 2 velocidades, podríamos tener un total de 12 contactos que vamos a manejar. Si tengo otros botones, como tiene esta, podríamos llegar hasta 18 relés de salida. ¿Sí? De igual forma, yo puedo cablear en esta cajita señales que a su vez se representen en la pantalla, alguna alarma, alguna falla de un variador de velocidad, de un arranque de un motor. ¿Sí? Esto resulta bien interesante. Entonces, pues tenemos parejitas, ¿cierto? Hay diferentes, no vamos a entrar con tanto en las referencias, pero pues ahí para de 12 salidas, pues hay algunos controles. Si quiero 18 salidas, pues ya puedo utilizar unos que tienen pantalla. Cosas también interesantes, este tiene también funciones de vibración. Cuando haya una alarma o una falla o un límite, uno puede configurar y es programable para que produzca vibración, inclusive pues que tenga en el display, se pueda configurar una anunciación hacia el operario. Bien, inclusive a veces tenemos que trabajar sobre 2 máquinas, entonces pues puedo también trabajarlas de forma simultánea escogiendo cuál es el receptor al cual vamos a atacar. Eso se puede configurar pues por USB, ¿sí? Hay un software dedicado para configuración de este tipo de aplicaciones donde yo defina qué salida va a estar en qué botón, ¿no? Inclusive en unas plantillas también, pues para poderlos descargar, y es compatible con las plataformas SoMove, que es la de variación de velocidad, y también SoMachine. Desde ahí podríamos también configurar estos equipos. En el caso de las grúas específicamente, entonces tengo mi control remoto, mi estación base, la cual con comandos de las salidas
puedo arrancar y parar variadores contactores, inclusive si una parada de emergencia a un contactor de línea general. Esta es una aplicación muy interesante que ya no requiere un PLC y todo eso, sino la misma base podría ser todo este tema, todo este funcionamiento. Entonces, pues la idea que es poder mejorar la eficiencia. Aquí vemos el operador que tiene colgada el mando, lo puede operar con una sola mano. Aquí se ve la parada de emergencia, y mientras que en la otra mano puede inclusive guiar, en este caso un vidrio, ¿sí? Y poder con movimientos muy sutiles ubicar la carga donde él necesita. Cositas interesantes, por ejemplo, de este producto: 30 horas de autonomía, carga solo en 15 minutos, y la vida útil de las baterías pues son 5 años. 5 años. Bien, entonces este es un ejemplo de un producto, ¿sí? Permítame, ahora vamos a pasar al segundo producto de nuevas tecnologías. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar otro segundo producto que tiene que ver con pulsadores inalámbricos también. Esta es una aplicación un poquito más básica, pero también tiene que ver con el tema inalámbrico, y por eso llamamos nuevas tecnologías de mando y señalización. Bien, pensemos lo siguiente: a veces tengo un pulsador que está en una máquina, en una banda transportadora, en una puerta, y yo tengo que dar un mando de abrir y de cerrar, ¿sí? Y tengo que hacer un cableado que implica instalar una tubería, trabajo en alturas para subir hasta el techo, para conducirla desde la estación de mando donde está este pulsador o estos pulsadores hasta llegar a una caja donde está un contactor. Entonces, en este caso, para ese caso, se utiliza Harmony XB5R, que son pulsadores inalámbricos sin batería. Esto es lo que voy a tratar de explicar, cómo es su funcionamiento. Y la verdad es que el que no tiene batería, ¿quién es? Es el pulsador como tal, ¿sí? Tampoco es recargable ni necesita energía, ¿sí? El que sí necesita energía es la estación receptora, donde vamos a tener unos contactos de posición. Aquí alcanzamos a ver en la parte inferior 12, 14, 11, que es un contacto conmutable, y 20, 23, 24, serían dos contactos conmutables. Entonces, la idea es reducir la instalación, un pulsador inalámbrico sin batería, que reduce el tiempo de instalación, los costes de eliminar el cableado, accesorios como las tuberías, todos los ductos pertinentes para ello. Bien, pues esto es una innovación de Schneider Electric, pensada en que en ahorrar costos. Pero ¿cómo funciona? La idea que es, no tiene cables ni batería, y la idea que es que cuando yo pulso el botón y al liberarlo, normalmente tienen un resorte. Esta energía mecánica se aprovecha para convertirlo en energía eléctrica con un transductor. Son unos pocos milivatios de ese resorte que se utilizan para que él alcance a transmitir una pequeña trama de comunicaciones, la cual se envía por una señal de radio que está dentro del equipo y se envía hacia el receptor. El receptor sí está alimentado y es el que va a cerrar un contacto, a cambiar la posición de uno o dos contactos dependiendo de la configuración. Basta una pulsación momentánea para enviar la señal de radio, ¿no? Ellos tienen una codificación, cada receptor tiene una codificación de tal forma que permite que haya varios receptores dentro de un solo ambiente. Este caso trabaja usando el protocolo Zigbee, Green Power, así como se conoce, de baja potencia, según la norma IEEE 802.15.4. Dentro de esta gama hay varias gamas, y este sí trabaja en una frecuencia llamada libre, que es de 2.4 GHz, sin embargo tiene unas bandas muy pequeñas. Y lo interesante es que él no está mandando eso
no está mandando pulsos simultáneamente, sino únicamente cuando se presiona el botón. Esto hace que no haya mensajes continuos ni requiera estar mandando comunicación permanente. Bien, pues es una transmisión de radio en una banda internacional, es fiable, puedo tener diferentes dispositivos, el cual le cambiamos un código para el receptor y el pulsador. Son tramas muy pequeñas, ¿sí? Que dice que está o no activo y ya, y no utiliza batería. Bien, ¿qué beneficios trae? Pues el cableado en el armario, aunque sí tengo que hacer un cableado de las salidas, pero puedo ir directamente a un contactor, a algún equipo actuador. El tiempo necesario, pues, en las bandejas, cables. Del lado del pulsador no se cablea nada, simplemente se hace la perforación de 22 milímetros y ya. Lo que se calcula es que es 20% menos en costos de instalación, comparado pues, con el tema tradicional de cables. Sí, es un poco más costoso el pulsador, obviamente el pulsador fíjense, la relación es mucho más alta, digamos un pulsador costaba, no sé, 50.000 pesos, pues este tiene 9 veces más, ¿cierto? Pero comparado con los cables, la tubería, las cajas, la instalación, ahí es donde se reduce un 20%, comparado pues, y esto se habla en países maduros, eso obviamente depende del costo de la mano de obra y los equipos. Bien, pues es muy fácil de instalar y de usar, ¿sí? Y hay diferentes gamas, ¿no? Este es el pulsador tradicional, su receptor y su pulsador. Incluso existe una carcasa totalmente inalámbrica, inclusive móvil, como lo vemos acá, la cual se le puede cambiar los códigos del botón, tanto de los fijos como los móviles, de tal forma que pues pueda identificar si tengo varios de ellos. En algunos casos, perdón, un momentico, miro la distancia que está. Entonces, típicamente si esto está fuera, en ambientes que lo permitan, son 100 metros, sin embargo, si está está dentro de un tablero metálico, pues la distancia solo es 25 metros por la atenuación que produce el mismo tablero, ¿no? Regreso aquí un momentito, entonces, este es el transmisor, los receptores y hay algunos accesorios como una antenita que nos permite de pronto sacar la señal del receptor fuera, pues para tratar de lograr los 100 metros. Bien, aquí vemos el repetidor, entonces este nos permite, si lo pongo a 40 metros, ampliar para mejorar la recepción. Sobre todo, bien interesante cuando tengo el pulsador dentro de un armario. Aquí ya hay pues muchas cosas ya dichas, sin embargo, pues eso es uno de los temas también interesantes y recuerden, la clave aquí es que el pulsador no requiere energía porque utiliza la energía del resorte, la energía mecánica que convierte en energía eléctrica y eso hace que sea energéticamente pues muy eficiente. Bien, ¿qué beneficios? Pues a los usuarios finales, a los fabricantes de máquinas, menos cableado, disponibilidad total, y es resistente, ya ha sido probado y verificado. Entonces, pues, en muchos casos, miren, ahí a veces yo veo puertas, hay muchas puertas que hacen automáticas y tiene que el operador o el portero, en algunos casos, entrar a algún sitio para presionar el botón porque se les dificultó el cableado. Entonces, este botón se puede poner pues muy fácil en cualquier lado. Aplicaciones, pues, en todo el tema de máquinas, fábricas de cemento, donde está viendo el operador, pues no hay acceso, cableado, embotellado, en camiones, en oficinas, en iluminación, sobre todo el tema arquitectónico, que tienen que poner canaletas y cosas que nos complican el tema visual y estético, temas de logística, puertas automáticas, como les mencionaba. Bien, entonces esta es una segunda tecnología muy interesante
Permítame, pasamos a la última tecnología que vamos a ver el día de hoy. Bien, dentro de la última tecnología vamos a ver lo que llamamos balizas o tower lights, que básicamente ¿qué son? Vamos a verlas aquí en la presentación, son indicadores para identificar el estado de la máquina y que yo pueda en 360 grados con luz y sonido identificar algún estado de la máquina, si está en operación, si está detenido, si hay una falla o una alarma, algo crítico o no crítico. Entonces esto es muy interesante para un supervisor, ¿cierto? Y la idea es que él pueda visualmente y audiblemente a 35 metros identificar el estado de la máquina. Bien, esto pues se puede hacer de muchas formas. Sin embargo, los colores están normalizados según la norma IEC 204. El primero de ellos es el color rojo, que significa emergencia, que requiere una acción inmediata. El amarillo naranja, hay una falla o algo normal que requiere chequeo o intervención. El verde, que es una condición normal. El azul, que es una acción obligatoria, por ejemplo, requiere el operador. Y el blanco es algún monitoreo. De igual forma, puedo combinarlo con intermitencia, flasheo. En algunos casos le decimos titileo, que es un nombre, una palabra ahí como no muy usada, o combinado con la parte audible, normalmente cuando hay una emergencia o algo anormal. Se ha demostrado que la sumatoria de los dos pues da un aumento de eficiencia. La luz sola a veces pues los operadores, supervisores a veces no alcanzan a identificarla, combinada con la parte visual aumenta 40% la efectividad de esa señalización. ¿Y qué es lo interesante? Todo eso pues, existe hace muchos años. Sin embargo, hoy día, pues, ¿qué han mejorado? Lo primero es que consuma menos energía utilizando LEDs de alto brillo. Eso, pues, que nos ahorra, pues, consumo energético. Y por otro lado, en la señal audible, que tenga unos buzzer, unas chicharras que suenen 30% más. Sin embargo, ¿cómo logró eso? Pues en este caso con algunos materiales ROHS, que es que no utilicen sustancias peligrosas como plomo, residuos de algunos materiales, ¿sí? Y lo más interesante es que tenga también un grado de protección alto, que cumpla con los colores y se alimenta de una conexión USB, ¿sí? Aquí vemos algunas aplicaciones que tenemos. Aquí tenemos las balizas, bueno, aquí algunos mandos. Estos serían cableados, por ejemplo. Sería interesante combinarlos. Aquí en una fábrica de Coca-Cola, pues el estado de las líneas de producción lo podemos identificar. Diferentes máquinas inyectoras, ¿sí? Permítame, es que en esta presentación no está, pero lo interesante de estas balizas es que combinadas con aplicaciones como Magellis, que creo que está complementado en la otra presentación, pues se conectan a un puerto USB. Un puerto USB, fíjense que podemos tener lámparas con 5 vatios, que básicamente sería lo que nos entrega un puerto USB, que es 5 voltios a 1 amperio, ¿no? Con esto podemos controlar tanto la sirena como también la parte visual, ¿no? Unas balizas anteriormente tenían unos bombillos de 22, 25 vatios de bombillo con filamento, el cual después de un número de sobre todo de intermitencias normalmente fallaba. Hoy día la idea que es que la duración de estos equipos pues sea ilimitada y que no tengamos que hacer unas rutinas de revisión, porque si falla el filamento la gente pues ya le pierde un poquitico la confianza, ya que dicen, ¿será que no está prendida? ¿Fue porque el bombillo falló o porque efectivamente no se presenta ni la alarma ni el estado, ¿no? Entonces, estas son nuevas tecnologías también que resultan
bastante interesantes de aplicar. Tenemos otros temas, sin embargo, pues vamos a dejarlo para las siguientes charlas, ya que iniciamos un poco tarde. Muy bien, entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, esperamos algunas preguntas sobre el chat. Vamos a responderlas, puede ser por micrófono o podría ser también, pues, las hacen por el chat y las respondemos de forma verbal. Bien, con respecto a los pulsadores inalámbricos, dicen, ¿cuál es la confiabilidad del pulsador inalámbrico? Esta tecnología duraron bastantes años desarrollándola y se garantiza que por cada pulsación efectivamente va a haber una acción dentro del radio de acción. Desde que haya alcance del pulsador, funciona efectivamente la salida como si estuviera cableada. ¿Sí? En este caso, pues no lo podemos hacer aquí por internet, pero la confiabilidad está asegurada. No tengo el indicador, no está en la presentación, pero muy seguramente es del orden de varios nueves. ¿Qué significa varios nueves? Por ejemplo, 99.9 serían 3 nueves y debe estar de ese orden. Está de ese orden. Dice, me gustaría que explicaras la parte de conexión USB de la baliza y cuál es su funcionalidad. Bien, entonces, uno de los temas interesantes de estas balizas, y lo vamos a ver más adelante en las charlas que tienen que ver con pantallas, HMI y demás, es que yo la puedo conectar al puerto USB que tienen dichas pantallas. Esto me permite no tener que cablear señales digitales, sino utiliza la alimentación del USB y por otro lado las comunicaciones del USB para activar o desactivar tanto las luces como también la sirena. Bien, aquí hay una pregunta bien interesante de Edwin Armenta. Dice, ¿cuál es la vida útil probable de los pulsadores inalámbricos expresado en número de pulsaciones del mismo y cuál es la vida útil del resorte y demás elementos? Bien interesante. Valdría la pena mirar la ficha técnica. Sin embargo, si recordamos un pulsador convencional que tenga un contacto, la vida útil tiene un número de operaciones mecánicas y por otro lado tiene un número de operaciones del contacto eléctrico. Este contacto eléctrico, en función de la corriente, se va a desgastar más o menos. Cuando hablamos del pulsador inalámbrico, la vida eléctrica ya no nos importa, ¿cierto? Únicamente la parte mecánica, que también depende de la fuerza que se le haga. Tendríamos que consultar el catálogo, pero muy seguramente debe estar del orden de 1.000.000 de operaciones, igual que un pulsador convencional desde el punto de vista mecánico. Las operaciones eléctricas normalmente dependen de la corriente que circule. Normalmente se agotan primero las operaciones eléctricas que las operaciones mecánicas. Entonces, en este caso, pues nos iríamos solo por las operaciones mecánicas. Dice, ¿este sistema está apto para todo tipo de industrias? Bien, muy buena pregunta. La energía que se transmite en esta banda es una energía muy, muy pequeña. Tendríamos que comprobarlo. No sé si está certificada en zonas de alto riesgo de explosión. Tendríamos que verificarlo. Pero fuera de esas áreas puede aplicarse en todo tipo de industrias, en alimentos, en bebidas, en cemento, porque no hay ningún tipo de restricción más allá de la distancia. Esa es la que hay que respetar. Dicen, ¿en qué caso no es confiable? Yo pensaría que la confiabilidad depende también de la distancia. Hay que respetar esta distancia que nos decían de 25 metros si está dentro del gabinete y 100 metros si está fuera, ¿no? Si está fuera del gabinete, un gabinete metálico. Si es una caja plástica, pues ya se nos mejora esa distancia y pensaría yo que cumplimos con los 100 metros. Bien, vamos a hacer la última pregunta y respondo algunos temitas de logística. Preguntan, ¿qué pasa cuando el receptor está en un cuarto de control?
Recuerden que la restricción de las señales inalámbricas principalmente se da cuando hay muros o láminas metálicas, porque la lámina produce una reflexión de las ondas, otra pasa, no refleja todo. Entonces, entre más láminas haya, puertas, pues esto funcionará como si fuera un tablero, ¿no? La idea es que haya 100 metros en línea de vista sin barreras o 25 metros cuando tenemos el solo tablero. Si hubiera más barreras como puertas, paredes metálicas, habría que hacer el cálculo y la pregunta no sabría responderla realmente, pero muros intermedios de que no sean metálicos no tendría problema por la frecuencia que manejan los pulsadores. Dice, donde hay ondas de radio que pueden presentar interferencia, lo interesante de esto es que la emisión de cierre o apertura del contacto es una ráfaga muy cortica, ¿sí? Y la gran ventaja es que esta señal no va a interferir otras señales, ni tampoco se ve, digamos, que inmune o más bien susceptible a otras señales, porque la coincidencia pues jugaría con un poco de probabilidad, ¿no? Yo pienso que en este caso, este tipo de cosas nos tocaría confirmarlo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay un número de estaciones que yo puedo trabajar simultáneamente dentro del misma área. Si no estoy mal, son 16 dentro del mismo perímetro. Yo puedo tener hasta 16 receptores y cada receptor tiene hasta 2 pulsadores. Muy bien, entonces con estas preguntas damos por finalizada la charla de hoy. Entonces muchas gracias por asistir el día de hoy. Una feliz noche para todos.